Bueno, bienvenidos a este nuevo módulo de literatura infantil y juvenil, nuevo y último de una serie de encuentros que hemos venido realizando. Así que bueno, en principio darles la bienvenida y agradecer a las autoridades y al equipo de gestión del Colegio Santa Rosa de Venado Tuerto por su interés en participar de esta propuesta que con Zulma Prina como presidente de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil en marzo del año 2019, en la otra vida, el año pasado, estuvimos presentando este proyecto de estudios, de seminarios, cada módulo, con un estudio concreto sobre literatura infantil y juvenil argentina, sobre todo con investigación en los autores nacionales y de América, y por supuesto también contemporáneos. Así que muchísimas gracias a la gente que se hizo eco, al delegado, actual delegado regional, Sebastián Roma, y bueno, a todos ustedes, en especial a los docentes y profesores que han podido sostener esta propuesta de estudio, de formación en servicio, en este año tan particular y tan difícil que nos vemos atravesados por esta pandemia. Así que bueno, este último encuentro va a quedar registrado para todos los docentes que deseen sumarse al estudio de literatura infantil y juvenil. Y desde ya, por supuesto, agradecer a quien fue la mentora y directora de todo este proyecto y de todo este emprendimiento quijotesco y utópico, parece, pero bueno, que lo hemos podido sostener hasta el final, que es la magíster Zulma Prina. Zulma Prina, para quien no la conoce, porque es una persona que dentro del ámbito educativo y sobre todo en literatura, no solo literatura infantil y juvenil, es una persona que tiene una amplia trayectoria, larga trayectoria, vasta, y sobre todo de trabajo más allá de la literatura, desde el folclore, desde el arte y desde la investigación constante. Que bueno, para que después ustedes puedan seguir toda su trayectoria, nosotros vamos a dejar debajo el link a su página web para que puedan disfrutar de todo el material, que es muchísimo, y muy vasto. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hoy en este conversatorio Zulma nos va a hablar sobre la literatura y el arte en la primera infancia, en la niñez y en la juventud. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, y le voy a dar la palabra a nuestra directora de investigaciones. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por esta introducción y por este espacio, esta posibilidad de volver a estar con todos ustedes. Realmente ha sido un trabajo muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no es cierto? Y además lo importante que significa el tema de poder difundir la literatura infantil juvenil, porque si bien yo fui la gestora, la directora, vos has trabajado muchísimo para que esto pudiera ser realidad. Y realmente me siento muy feliz de estar de nuevo con ustedes, porque por lo menos podemos observar que se ha podido completar todo un espacio donde la literatura infantil juvenil ha sido
la verdadera personalidad que estuvo atravesando todo este tiempo. Y me interesa mucho porque es importante que nosotros podamos, a través de distintos espacios, difundir y hacer que la literatura infantil juvenil en nuestro país tenga un espacio, tenga un lugar de reconocimiento. Entonces, si bien te agradecí a vos, agradezco a las autoridades, a todos los que pudieron hacer posible este encuentro y todos los encuentros de los módulos y los seminarios que se fueron dando. Entonces, en este caso, sería interesante poder hacer un pequeño cierre a modo de panorama global, rápido, tocar algunos puntos que han sido fundamentales. Y entonces podemos empezar, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con qué es la lectura? ¿Qué es la literatura infantil? Y una de las cosas que es importante tener en cuenta es que a través de la lectura nosotros tenemos que poder diferenciar dos tipos de lectura, o dos tipos de texto. El texto no literario y el texto literario. Nosotros tenemos que brindarles a los chicos todas las posibilidades, a los adolescentes, a los jóvenes, todas las posibilidades amplias para que pueda ir buscando su camino. No todos los lectores se van a inclinar por la literatura, pero sí es necesario que la conozcan y que la puedan vivir y disfrutar. Por el otro lado tenemos las lecturas no literarias que son importantes para el conocimiento, para poder razonar, poder ver los distintos tipos textuales que ofrecen, que son infinitos, los textos informativos, expresivos, argumentativos, todos los tipos de textos que puedan existir, que son no literarios. Y el otro es el texto literario. Y entonces aquí me detengo porque tiene que ver con la importancia que tiene para el ser humano, para el crecimiento de su personalidad, la literatura infantil juvenil. ¿Por qué? Es el único texto que va hacia adentro, hacia al subconsciente. Entonces, ¿qué permite? Que desde el subconsciente el niño, el adolescente, el joven pueda elaborar sus situaciones problemáticas, pero a nivel inconsciente. Y esto es lo que le va a permitir cada uno de los textos literarios, ya sea un cuento, una novela, un poema, una leyenda, todo lo que corresponda a la literatura infantil juvenil, es lo que va a funcionar. Por eso lo que nosotros decimos es que la literatura tiene que ver con el placer. El texto literario es fundamental porque, a diferencia de los otros tipos de texto, va hacia lo subjetivo, hacia el interior del ser humano. Entonces, permite que cada uno de los lectores pueda disfrutar, estar con ese texto, hablar con el texto, y que ese texto pueda ejercer lo que desde la literatura puede realizar, que la persona que lee, el niño, el adolescente, puedan resolver sus situaciones más internas, esas problemáticas, y que se hace a nivel inconsciente. Esto es la magia que tiene la literatura para el lector, el pequeño lector, o el adolescente, o el joven. Y la diferencia con los otros textos es que nosotros necesitamos que los chicos puedan acceder, porque es el único tipo de texto que va a permitir trabajar desde el interior para poder
ir reforzando su personalidad y resolver esas situaciones problemáticas que la vida siempre le va a poner por delante. Entonces, desde la educación, desde la escuela, desde el docente, lo que tiene que tener presente, y que lamentablemente ahora se está haciendo muchísimo, es no utilizar a la literatura para algo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a los chicos en la escuela no les interesa, o no quieren, o dicen que no les gusta leer? No es que no les gusta leer, no les gusta leer lo que le obligan en la escuela, porque con esos manuales o esos libros maravillosos que parece que allí está encerrado todo el conocimiento humano, aparecen los textos literarios. ¿Cómo? Como si fuera una copia, como si fuera una fotocopia. No está el libro presente, el libro verdadero, donde yo puedo ver los dibujos, las figuras, donde puedo tocar ese papel, ese libro, que puedo llevar a mi cama a la noche, ponérmelo debajo de la almohada, como si fuera un objeto de mi cariño, de mi interés, como puede ser un muñeco, un peluche. Y que eso no se puede hacer con un manual o con un libro de conocimientos. Entonces, aparece un texto literario en una hoja común que no tiene nada que ver con lo que es un libro de literatura infantil juvenil. Ya allí hay un divorcio, hay un corte. Que esto que tiene que ver con el cariño, con la emoción, con este juego de sentimientos, desaparece. Y además, el chico ya sabe que da vuelta a la hoja y va a tener 15, 20 preguntas molestas que no sirven para trabajar con la literatura, para trabajar con ese cuento, ese poema o esa novela que tiene obligación de leer y de responder. Y entonces, ¿qué pasa después? Y después viene la evaluación, después viene la nota, porque eso el docente lo califica. Y yo les voy a decir una cosa, en el arte no hay posibilidad de calificar. Yo no soy quien, frente a un texto literario, frente a un cuadro, frente a una expresión artística de una persona, no soy quien para ponerle un 4, un 5 o un 10, porque esto es lo que tiene el arte, que es la expresión interna del ser humano, es lo que puede salir a la superficie de aquello tan fundamental, tan importante que tenemos adentro. Yo quiero que esto quede bien en claro, que son dos textos distintos para estudiar algo, para algo no texto literario. El texto literario es para disfrutar, para gozar, para sentir, para trabajar en silencio con uno mismo. Después sí se pueden hacer preguntas, porque pueden surgir solas. Los mismos chicos pueden preguntar, y así empieza, o por ahí a lo mejor en otro momento, porque a mí, adulto, a mí, adolescente o joven, no me gustaba que me empezaran a rebuscar, a ver, y el personaje, y cómo, y qué hizo, y después qué pasó, y entonces mandarlo a una rama que al docente le interesa porque tiene que trabajar ciencias naturales o ciencias sociales o tiene que hacer historia. No sirve. La literatura es otra cosa. Entonces es para gozar y para que uno pueda trabajar hacia adentro lo que necesita para poder salir adelante. Entonces, usemos otros textos, que hay infinidad de textos que son los no literarios, para después hacer 1000 preguntas y bucear en el conocimiento.
Los dos son importantes, pero la literatura es para ese trabajo interno que no tiene nada que ver con para. Y esto está muy bien explicado en la didáctica de la lectura creadora de María Hortensia Lacó, y si ustedes han podido leer la lectura creadora, allí están desarrolladas los tipos de preguntas que se pueden hacer para que el niño, el adolescente, pueda ser un lector activo, participativo, que pueda meterse dentro del texto y poder hablar, discutir, que va al razonamiento, y que tiene algo muy importante la literatura, que apunta al pensamiento divergente, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el pensamiento divergente? Esto creo que tiene que quedar para todos ustedes de poder bucear en esta temática. Continuamos entonces con esto que estábamos hablando de la literatura infantil juvenil, y para poder cerrar este campo tan inmenso, lo único que quiero señalar es que todo lo que nosotros hagamos como docentes, tenemos que pensar que más allá de la metodología, tenemos que trabajar sintiendo que lo que hacemos, lo hacemos con amor, que estamos convencidos de que esto es lo mejor, porque es la transmisión mejor que podemos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ellos sientan que nosotros, no que lo decimos, sino que a través de nuestro impulso, nuestras ganas y nuestra forma de comunicarnos, estamos comunicándoles el amor por lo que hacemos. Si no hay amor en lo que se hace, es imposible generar y construir nada. Entonces, esto es fundamental, tener en cuenta desde dónde trabajamos, desde qué metodología, que tanto la teoría como la práctica vayan juntas, no trabajar con una teoría y después buscar recetas que tienen que ver con otra cosa. Lo que hacemos es colisionar en la mente del niño que no sabe para dónde tiene que disparar. Entonces, seguimos con este tema tan interesante, y que ustedes se darán cuenta que yo amo lo que hago porque me pongo muy, digamos, enfervorizada cuando hablo. Vamos a, nada más que abuelo de pájaro, decir que hay distintos periodos en la literatura infantil argentina y que ustedes ya los estuvieron viendo a través de distintos autores. Yo lo que quiero sí señalar es que nosotros tenemos 3 pioneras que han dado el puntapié inicial a la literatura infantil juvenil, que es Ada Elflein, con doble F, Juana Manso y Eduarda Mansilla. Si bien no las tocamos, sí es importante que sepamos que han sido mujeres muy activas y que han irrumpido en la sociedad para que la mujer pueda tener su voz y para que pueda tener participación en la sociedad. Han enfrentado una sociedad, han sido vapuleadas, pero ellas siguieron adelante con ese trabajo. Y con respecto a la literatura infantil, no podemos decir que sea una literatura que hoy pueda ser trabajada y utilizada, porque no responde, evidentemente, piensa en el siglo XIX, a las aspiraciones, a las necesidades de los chicos, pero sí nosotros como docentes tenemos que conocerlo. Una de las que más trabajó eso fue Ada Elflein. Bueno, entonces podemos tomar
de 1920 a 1940, donde vamos a tener la fuerte presencia de Constancio Sevigil, que ustedes ya lo conocen y ya saben que ha educado a toda una sociedad, la nuestra y las que siguen, de una manera que tenía que ver con los parámetros de esa sociedad en ese tiempo. Después viene, por ejemplo, que provocan una ruptura, que es José Sebastián Talon, Conrado Nale Roxlo, y desde la parte de la poesía para el adolescente y el joven, Alfonsina Storni. Entonces después tenemos esas personas, esos escritores que han estado entre el espacio que da hacia el boom, como podemos mencionar a Horacio Quiroga, a Villafañe, y luego viene la década del 60 con el boom, que irrumpe María Elena Walsh. Pero claro, allí tenemos infinidad de escritoras y escritores que son maravillosos, porque nosotros tenemos allí un caudal literario inmenso con no solo ellas, sino podemos decir Laura de Betach, Graciela Montes, Elsa Bornemann, y todos los que, Gustavo Roldán, todos los que ustedes ya conocen. Después vienen más adelante los que son actuales, los que están todavía acá en la como muestras de excelencia en la literatura. Podemos nombrar a Graciela Cabal, que falleció joven, pero es un puntal en nuestra literatura. Silvia Schuher, María Teresa Andrueto. Bueno, no quiero seguir abundando en esto que ustedes ya conocen, ya estuvieron estudiando, simplemente como para recordar todo este pasaje, y que nosotros tenemos que seguir impulsando y conociendo los autores de hoy, los que están, hay muchos, y yo quiero, sin nombrar, antes de terminar, quiero nombrar a Cecilia Pisos, porque es una escritora excelente que está buscando un nuevo lenguaje, tratando de buscar para tratar de atrapar la atención de los adolescentes especialmente. Es excelente Cecilia Pisos, yo se la recomiendo, porque tiene unas novelas y unos cuentos maravillosos que a los chicos los atrae mucho. Y otra de las cosas que sí tenemos que tratar de trabajar son las sagas, porque una de las cosas que sí quiero decirles es que las sagas tienen que ver con los cuentos tradicionales, con el cuento de hadas. Ustedes fíjense que para trabajar un cuento de hadas, actualizarlo, hay algo importantísimo y que tiene que ver con las sagas, que nosotros tenemos que conocer lo que podemos estudiar a través de Vladimir Prop, porque él analiza perfectamente los cuentos de los hermanos Grimm y encuentra que hay en los cuentos de hadas, y que es lo que atrapa a los chicos, y que son las 34 funciones por las cuales atraviesa el héroe, y que si bien hay muchas que pueden no estar, sí hay algunas que son fundamentales, y que si nosotros queremos escribir un cuento de hadas actualizado, que no haya princesas y que no haya príncipes, que sea de otra manera más actualizado, tenemos que conocer las funciones de Vladimir Prop, porque eso es lo que atrapa
realmente al niño, al adolescente, y hablo del joven también, porque las sagas están trabajadas, basadas en las funciones de prop. Esto es como para tenerlo en cuenta y poder, además, no solo escribir, sino ver qué es lo que pasa cuando tomamos un texto literario para ver si tiene o no tiene lo que puede atrapar a un chico. Bueno, y otra de las cosas que sí tenemos que tratar, y que me corre el tiempo, tenemos que tratar, porque lo vamos a empezar a trabajar en los próximos seminarios, que es la educación por el arte. ¿Qué es la educación por el arte? Bueno, justamente, tan sencillo como eso, educar a través de las expresiones artísticas, las expresiones del arte. ¿Por qué? Lo mismo que dije de la literatura, lo digo de todas las expresiones del arte que podemos conocer. Van al interior del ser humano y son las que ayudan a crecer, a fortalecer su personalidad. Y una cosa que quiero decir es importantísima. Cuando a mí me dicen que aparece o florece, ¡ay, la educación por el arte! Vamos a trabajar desde ese enfoque. No es nuevo. Es tan antiguo que yo no digo como el mundo, pero esto empezó con Platón. ¿Les parece? Es cierto. Empezó con Platón. Platón, uno de sus trabajos más intensos que hizo fue el de educar a través del arte. Y evidentemente algo pasa que no prende en las sociedades, porque justamente ayuda a que el ser humano pueda crecer en libertad, responsable, pueda razonar, integrarse a la sociedad como individuo, con lo que él tiene de persona distinta de los demás, e integrarse como sociedad. Imagínense que los alumnos tomaron esto como si Platón lo hubiese tomado como un juego donde hay un divertimento, sí, la belleza, la armonía, pero es como algo superfluo. Solamente lo rescató Schiller. Schiller trabaja sobre la obra de Platón, que fue tan intensa, trabajada por él. Y luego, algún que otro filósofo va apareciendo en los distintos espacios en el tiempo. Y luego lo retoma Herbert Reed. Herbert Reed, y que yo les pido que si no lo conocen, por favor, lean algo de él, porque es el llamado padre de la educación por el arte. Y justamente él dice, ¿qué es la educación por el arte? Educar a través del arte. Sencillo. Y él rescata, él dice, yo no descubrí nada, yo rescato la obra de Platón. ¿Y qué es? Trabajar a través de todas las expresiones artísticas, literatura, música, danzas, canto, pintura, artesanías, todo lo que tenga que ver con lo artístico. ¿Por qué dice? Que el hombre, el ser humano, es una unidad, y es una unidad donde todo converge. Es decir, lo que pasa con nuestra educación en todo el mundo. Nosotros estamos trabajando con una educación que es trabaja con estancos, cajitas donde
vamos poniendo en la cabeza de los niños, de los jóvenes, cada materia, cada área en su caja. Y después, cuando aparecen estas cuestiones de que tenemos que, la transversalidad y que tenemos que tratar de relacionar, y el docente se vuelve loco tratando de relacionar matemática con las ciencias, no sé, cualquier otra, y busca y rebusca, cuando esto es natural. Imagínense, yo les pongo un ejemplo nada más. La música está basada en la matemática pura, es matemática pura. Entonces, ¿qué vamos a tratar de rebuscar a ver cómo puedo relacionar esto con esto otro, con alguna otra cosa? Está todo relacionado, porque el hombre es un ser integral. Y yo les había mencionado el tema de lo, bueno, ahora lo que les había dicho con el pensamiento divergente. El ser humano tiene pensamiento divergente, pero la escuela no lo utiliza, porque estamos con todas estas cajitas que se van metiendo un conocimiento dentro del otro. Todo tiene que ser. Zulma, pensaba yo en por ejemplo, en la pedagogía de las hermanas Cossettini, que tenemos nosotros acá la historia de la educación santafesina, cómo ellas a través del arte y de la Escuela Serena, cómo fueron aplicando sobre la realidad, y cómo toda esta realidad de la pandemia puede ser también un desafío para nosotros los docentes, encontrar la forma, a través de los lenguajes artísticos, de poder educar a través del arte. Pero por eso yo decía que aparece como ramalazos de experiencias que fueron acallados, y justamente iba a nombrar en la Argentina a las hermanas Cossettini, y ustedes tienen la suerte, están en Santa Fe, que tienen todo el material con videos y con experiencias en la Biblioteca Argentina de Rosario, pero está todo guardadito allí, porque es necesario acallarlo. Las políticas educativas, a estas políticas educativas no les interesa este tipo de trabajo, por eso que son acalladas. Otro es, por ejemplo, el profesor Iglesias, que ha trabajado con la escuela rural de una forma maravillosa. A Iglesias lo han perseguido, lo han echado de su, porque llegó a inspector, lo han echado, ha llegado a estar preso porque él militaba, y todo ese bagaje maravilloso, yo lo conocí al profesor Iglesias, y tuve unas charlas interesantísimas, porque lo que trabajó en escuelas rurales fue maravilloso, único. Y otro, lo que hizo María Hortensia Lacó en la escuela secundaria, que también fue acallado. ¿Qué pasa con María Hortensia Lacó? Por un lado dicen que es de derecha, y por el otro lado dicen que es de izquierda, pero resulta que figura en las listas negras de los militares, como una de las personas más peligrosas. ¿Por qué? Y porque ella enseñó a razonar. ¿Y qué decía? La escuela no debe enseñar para la escuela debe enseñar para la vida. Bueno, me encanta esa experiencia porque justamente creo, Zulma, que cuando el maestro se forma en la parte artística y tiene dentro de toda su formación vivencias y experiencias dentro de lo artístico, es ahí cuando puede transmitirlo a los niños, a los jóvenes,
a los adolescentes, y en eso vos tenés una vasta experiencia con tu obra, El arte en la escuela, ¿no es cierto? Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ese trayecto tuyo de trabajar la literatura con los chicos. Contanos un poquito de esta experiencia. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es desestructurarse. ¿Y cómo se desestructura uno? Simplemente haciendo talleres, trabajando en talleres para poder liberar todas esas tensiones y quitarse el armado que la educación nos ha impuesto, nos ha dado, y que nosotros lo recibimos de esa manera. Es decir, primero liberarnos nosotros y al mismo tiempo trabajar y estudiar qué es esto de la teoría, para poder después aplicarlo en la práctica. Es teoría y práctica. Yo empecé enseguida de que terminé la escuela normal, en junio ya empecé a trabajar y terminé cuando me jubilé. Es decir, que pasé de maestra suplente a maestra titular, vicedirectora, directora y supervisora. Y desde todos los ámbitos, porque tomé, menos secundario, tomé nivel inicial, primario y más tarde el universitario también. Te digo que entre los años 65 y 70, tuve un grupo de alumnas en una escuela durante 3 años, desde quinto a séptimo grado. Y allí ya empecé a trabajar con la parte de música y danzas especialmente. No es, vamos a hacer música o así de cualquier manera, sino que hay una organización y lo trabajamos con los chicos. Porque uno no puede empujarlos a hacer lo que uno quiere, tiene que darse la situación, y está todo integrado. Y tal es así que en aquellos entonces no había posibilidad de que la escuela, de que el barrio entrara a la escuela. Entonces pedía permiso para encontrarnos con los chicos los días sábados, desde la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Y bueno, como yo había hecho la carrera con Norberto Sen de musicología, armábamos orquestas y los chicos aprendían los instrumentos. Y después empezamos a armar un conjunto folclórico porque en general las chicas eran, en aquel entonces chicas, era escuela de niñas, había muy poquitos varones. Querían armar un conjunto folclórico porque querían cantar folclore. Y armé 2 conjuntos folclóricos, incluso con chicas que no eran de mi grupo, eran de otros grados. Eso es lo que pasa cuando los chicos tienen interés y ver un trabajo así, vienen corriendo porque quieren también. Y bueno, fueron aprendiendo guitarra, bombo, flauta dulce, silopiano, y hasta llegué a incorporar un charango. ¿Por qué? Una de las chicas, que era muy difónica, estaba desesperada porque quería entrar. Y bueno, sí podía hacer recitados. Y un día le dije, ¿te animás a aprender charango? Bueno, se enloqueció. Llegó a tocar charango mejor que yo. Y bueno, salimos al Consejo Deliberante, a la televisión, íbamos a las fiestas de otras escuelas. Es decir, que se da una integración entre la familia, la comunidad, las otras escuelas, y los chicos iban a la escuela como si fuera una fiesta. O sea que esto es lo importante, lo interesante. Y en los años 80
yo recuerdo que vos comentabas el tema del arte y la educación. Hice una experiencia con 2 grupos que los tuve durante 3 años, lo mismo que que el otro grupo. Esto es lo que importa, poder completar un proyecto para que no quede trunco y que al año siguiente sea otra cosa. Por lo menos 3 años es importante. Y allí trabajé la parte de literatura, con literatura infantil, juvenil, viniendo escritores, trayendo gente de distintos lugares para que hablaran con los chicos, aprendieron a hacer preguntas, inclusive entre ellos miraban y decían, no, pero esto es una pregunta tonta, porque fulanito está especializado en esto, y entonces vos le tenés que preguntar, bueno, lo que tendría que hacer el periodismo, eso hacían los chicos. O sea que iban aprendiendo también a escribir y fundamentalmente a hablar, porque nosotros les decimos a los chicos que tienen que aprender a escuchar. ¿A escuchar a quién? ¿A nosotros? ¿O nosotros tenemos que aprender a escucharlos a ellos? Se aprende a hablar hablando, y los chicos no tienen espacio para hablar en la escuela. Tampoco tienen espacio para la observación. Son elementos fundamentales para trabajar con esta metodología o con este enfoque. Y bueno, yo fui presentando, porque estaba trabajando en la obra, fui presentando artículos donde salían este trabajo. Y luego junté todo, porque un colega me dijo, tenés que juntar todo y hacer un libro. Allí, justamente María Hortensia Lacó me lo hizo publicar en Plus Ultra, que se llama El arte y la creatividad en la escuela primaria. Es ahí muestro no solamente la teoría, sino también los ejercicios que fuimos haciendo. Lo que los chicos lograron escribiendo no se puede creer realmente, porque al principio estaban con una hoja en blanco, mirando la hoja a ver qué podían hacer, porque hay que tratar de ayudarlos desestructurándose, abriéndose, liberándose. Y bueno, hicimos una cantidad de cosas que ahí están explicadas, que inclusive con dibujos, con diseños, y por qué hice esas cosas. Es decir, todo tiene un motivo, no es jugar por jugar o hacer las cosas porque sí, porque se me ocurren. Y después de todo un trabajo muy organizado, pensado acá en el proyecto, empezaron a escribir. Y lo llevé a escribir la primera vez a la terraza donde era donde se hacía educación física. Y ahí, tirados en el suelo, con una música, empezaron a escribir. Yo recuerdo que uno de los chicos, después de un momentito que miraba la hoja, me decía, se acercó y me dice, señor, pero a mí no me sale nada. Y yo le dije, escribí eso. ¿Qué? Eso que no te sale nada. Bueno, está en el libro. Eso, el decálogo es una poética de la escritura. Escribió una poética en verso. Yo no puedo decir cómo le salió y la iluminación, pero hubo muchas chicas que escribieron en verso y sacaron cosas muy profundas, inclusive situaciones que después pudieron llegar algunas a hablarlo, porque eso va al nivel de la conciencia después, una vez que tenés la palabra escrita.
Y otros chicos no tenían mucha habilidad para escribir, pero algunos se inclinaron por la danza, otros por el dibujo. Y yo no me voy a olvidar nunca, porque esto lo tengo que decir porque muchas veces el docente le pone el cartel al chico, hasta acá, y esto va a pasar. Y con uno de ellos, que cuando hacemos la evaluación y vienen las docentes del año anterior a decir, bueno, de uno de ellos me dijeron, con este, no te preocupes porque este llegó hasta acá, no da para más. Bueno, un trabajo que hicimos al principio con una montaña de libros, tomó un libro y se sentó en el rincón, en un rincón bien alejado, desapareció del mundo, se puso a leer, era un libro de ciencias naturales, y al poco tiempo me dijo que él con el papá hacía experimentos, y me contó uno, y le dije, pero ¿por qué no venís a hacerlo acá? Porque así se lo mostrás a los chicos. Bueno, a partir de ahí, cada 20 días, un mes, aparecía con un experimento. Ese chico que no daba para más, se recibió de biólogo. Entonces, esto de darle al chico todas las posibilidades para que llegue a ser lo que él es lo que tiene que ver con la educación por el arte. Y luego, si tengo tiempo, 2 minutos, tengo una experiencia que allí fue durante 6 años cuando fui directora de una escuela de esas marginadas, donde, quiero decirlo lamentablemente porque hay cosas así en la docencia, allí iban a parar los chicos que no servían. Eran chicos que estaban fuera de lo que es la sociedad organizada, con historias muy terribles. Entonces, veíamos que tuve la suerte que tuve unas docentes magníficas que también ellas eligieron esa escuela por fue una elección de vida. Trabajamos desde todas las áreas. Veíamos que los chicos no podían hablar y que cuando hablaban gritaban o se pegaban, que era lo que vivían diariamente. Entonces, sí veíamos, porque hay que observar, que se podían expresar a través de la plástica, de la música, en educación física, a veces con danzas. Entonces tomamos eso, empezamos por las áreas artísticas. Armamos talleres donde se hizo taller de murga, de cocina, de artesanías, de literatura. Y primero fueron grado por grado, después, como eran 2 secciones por grado, las 2 secciones. Después, primero y segundo y tercero y cuarto. Y así se fueron integrando hasta que los chicos empezaron a elegir los talleres a donde querían ir. Eran chicos difíciles, y sin embargo, cuando estaban en el taller, trabajaban de una manera integrada. Sí que había ruidos y movimientos, porque se tienen que mover en un taller, y tienen que ir de un lado para el otro, pero eso es la vida, eso es lo que realmente uno hace en la vida. En su casa se mueve de un lado para el otro para hacer las cosas, y en la escuela también debe Y ser esto así. me parece un poquito, Zulma, también lo que nos permite la educación por el arte, que en sí nos ayuda a estar de alguna manera en este mundo. El arte cada lenguaje artístico es un modo de expresarnos, de expresar nuestro ser, esto que vos hablabas Claro. del interior de cada persona,
su modo de estar en el mundo, su modo de ser, de poder ser a través del arte. Entonces, qué importante es, como venimos de la infancia, poder ofrecerle esto a los chicos, que puedan expresarse y conocer cada lenguaje artístico a través de los artistas, por supuesto, porque con el contacto directo con el artista y con la obra de arte, porque Exactamente. como vos Los decís, no chicos se puede crear de la nada. No, Con por algo hay que supuesto. nutrirse. Ellos han hecho su obra de arte a partir de una obra de teatro, hicieron, porque ellos querían hacer sus propios discursos, y entonces la maestra les dijo, bueno, ¿por qué no llevan esto que pasa en esta obra al barrio, a situaciones del barrio? Fue impresionante lo que los chicos pudieron sacar, que nosotros veíamos que eran de sus propias familias, pero lo que pasa es que como hay un personaje, el chico no se da cuenta qué es lo que está viviendo. Lo mismo pasa con los talleres de títeres. Es el personaje el que habla, no es él. Entonces puede largar todo lo que tiene adentro. Y eso, por eso decimos que el arte cura. Y pueden empezar a hablar. Y empezaron a hablar porque los chicos tenían su espacio, pero para hablar no porque sí, de cualquier manera, sino con un proyecto, con unas formas, con la biblioteca. Inclusive allí empezaron a venir los mapuches. Todos los años venían los mapuches a trabajar un día con los chicos y salíamos al barrio con la bandera de los pueblos originarios. Y empezaron a participar de la Feria de Ciencias, de concursos literarios que había en pequeños centros culturales del barrio. Llegaron a sacar premios y los chicos salían al barrio sintiéndose bien, sintiéndose que ellos podían. Y las murgas, los chicos de primer grado decían los cantos, los inventaban cantos. Y entonces la maestra los escribía, los ponía en el pizarrón y salieron al barrio a cantar sus propios cantos con la murga. Un montón de actividades, que no es solamente la parte artística, porque también hicieron cocina, hicieron artesanías, bailar, cantar, pero todo integrado con las profesoras, inclusive en pintura, hacían murales, y teníamos la posibilidad de que la supervisión tenía una cámara profesional para filmar, una filmadora profesional. Y nadie la usaba, la usábamos siempre nosotros. Entonces, los chicos de séptimo grado salían con la cámara al hombro a filmar al barrio. Era increíble verles la cara de satisfacción, como diciendo, yo soy importante porque puedo filmar. Han hecho... Bueno, y ahora todo esto lo podemos hacer a través de la tecnología, con los celulares, que es como un poco más fácil dejar registrado todo este trabajo que vamos haciendo con los chicos. Me quedo con Exacto. esto, Zulma, que decís, que Tenemos cada más niño, que cada adolescente, que cada joven pueda hacer de su vida su propia obra de arte. Por eso es tan importante poder educar desde la escuela a través del arte. Así que muchísimas gracias, Zulma. Nosotros tenemos un arduo trabajo todavía que continuar ahora para terminar de dar cierre a todos estos seminarios que estuvimos trabajando juntas. Así que bueno, te dejo los últimos 5 minutos para que te despidas de las profesoras y de la gente que nos está siguiendo.
Bueno, yo me quiero despedir con este cierre. En esta escuela, aparte de haber hecho algunos videos rudimentarios, hicieron una filmación con todo, con esa filmadora y con todo lo que compró la cooperadora, porque decían que estos chicos tenían que tener lo mejor porque no tenían nada. Nosotros con ese video, que fue un trabajo de todo el año, que versó sobre el cóndor y la extinción del cóndor, fue impresionante porque toda la escuela estaba trabajando con lo mismo, en distintos talleres, y bueno, se produjo un video, una película, que se presentó en Hacelo Corto por la Secretaría de Educación. Estos chicos recibieron el segundo premio. Y cuando se hizo el año en el zoo de la parte del ambiente, del medio ambiente, nos llamaron para que ellos pudieran pasar ese video y que las chicas, los chicos, cerraran el congreso bailando la danza final de ese video. Y cuando lo vieron, la gente, que vinieron, los representantes de Cuba, se llevaron el video a Cuba para difundirlo allá. O sea que todo esto a partir de la educación por el arte. Yo quiero que todas estas cosas se puedan ver en profundidad, poder trabajar la teoría y la práctica a partir del año que viene, porque esto es la escuela que nosotros tenemos que darnos y darles a nuestros chicos. Yo quiero agradecerles a todos los colegas, a todos los que están haciendo este trabajo, que se están preparando, pero que además son colegas ya. Quiero agradecerles el hecho de estar trabajando con nosotros y esta cuestión de sentir que pueden más y que quieren perfeccionarse más para poderles brindar a los chicos lo mejor. Nosotros tenemos que trascender a través de ellos y sentirnos felices de que ellos nos puedan superar. Nada más, muchas gracias. Y gracias a las autoridades y gracias a Gaby, a vos, que has trabajado con tanto entusiasmo y con tanto esfuerzo. Muchas gracias, Zulma. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno.